nuevas tecnologías y la ciencia en la cual las nuevas tecnologías están basadas influyen, a mi juicio, de distintas maneras en el arte. Por un lado, como herramientas de trabajo formidables cuando, por ejemplo, un gran intérprete musical puede discutir o ensayar con colegas o dar clases a través de videoconferencias de necesaria gran calidad técnica. Espectacular y útil como es esta posibilidad, representa, por otro lado, y sin que esto signifique ninguna desvalorización, lo mismo que en otra época significó para un intérprete poder ensayar a solas un concierto con un disco que tiene grabada la orquesta sin el instrumento solista que ejecuta dicho intérprete. O sea, simplemente el estilo es el mismo, la tecnología avanzó, pero la idea no cambia. Siguiendo con el ejemplo de la música, esta influencia es del tipo de la de un intérprete, de un gran intérprete interesado en estudiar ejecuciones de otro intérprete, del cual le han hablado muy bien, pero que aún no tuvo tiempo de verlo, y gracias, por ejemplo, a YouTube, puede observar por internet varias de sus presentaciones. De más está decir que tanto en las videoconferencias como en YouTube hay una inversión formidable de ciencia y de tecnología de punta, sea esto tanto matemática como física, computación, ingeniería electrónica u otra. Es decir, las ciencias y tecnologías son una herramienta, una poderosa herramienta para cualquier creador artístico. Por otro lado, estas mismas nuevas tecnologías y las ciencias en las que se apoyan han contribuido a democratizar impresionantemente el arte. Si entendemos en este caso la palabra democratizar como permitir que una cantidad mucho mayor de personas pueda disfrutar y entender el arte en sus manifestaciones más refinadas. No se necesita ir a un concierto ni comprar un DVD para poder disfrutar, siempre, por ejemplo, por YouTube, de óperas, conciertos, música de cámara, etc. Se puede decir que no es lo mismo ver un concierto en la pantalla de una computadora que en una sala de conciertos, lo cual es absolutamente cierto y vale en todo caso también para la compra de un DVD. Pero es obvio que es mucho mejor ver un concierto por computadora que no verlo en ningún lado. Aclaro que estoy poniendo ejemplos musicales seguramente porque mi inconsciente está influido por la invitación de Ricardo Dalfarra, pero puedo cambiar de área sin problemas, puedo cambiar de arte sin problemas. Google está subiendo a Internet una enorme cantidad de obras literarias de gran valor artístico que se pueden leer gratuitamente. Actualmente ya son más de 7 millones de libros, muchos más de los que nadie puede leer en toda su vida. También puede ponerse como ejemplo la democratización a la inversa, es decir, la mayor posibilidad que tiene, en teoría, un artista para llegar a un público. Un escritor puede, por ejemplo, armar un blog e ir subiendo a su blog sus creaciones, y quienes lean el blog pueden admirarlo o criticarlo. De hecho, un matemático excepcional, Grigori Perelman, resolvió en los últimos años problemas matemáticos importantes que habían sido planteados hace mucho tiempo y nadie había podido resolver, y publicó sus resultados en varios artículos en un repositorio de libre acceso de Internet en vez de mandarlos a revistas científicas. Bueno, alguien podría objetar que como ejemplo no sirve porque un matemático no es un artista, pero si ese alguien que objeta se propone encontrar una definición de científico, de tecnólogo o de artista, sospecho que no tendrá demasiadas dificultades en proponer una definición de científico o de tecnólogo, y por consiguiente de ciencia y de tecnología, razonablemente aceptable para la mayoría de la gente. En cambio, la definición de artista, y por consiguiente la de arte, probablemente le resultará mucho más difícil. Entonces me tomaré la libertad de incluir como artista a un matemático genial, esperando no generar demasiada oposición en los asistentes a esta reunión. Todos estos enfoques tienen algo en común, a mi parecer, y es que la ciencia y la tecnología no, entre comillas, forman parte de la obra de arte. Son democratizadoras, divulgadoras, auxiliares para la inspiración y para el aprendizaje, todas actividades de una importancia capital, por supuesto, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, como pasa por otra parte con cualquier avance científico-tecnológico de uso civil, como la radio y los hornos a microondas, para poner ejemplos más antiguos. O sea, de una masa crítica importante de los integrantes de la sociedad. Me interesa ahora mencionar ciencia y tecnología que formen parte de una obra artística, en el sentido de que la ciencia y la tecnología de punta estén incorporadas a la obra. Me refiero, por ejemplo, a nuevas alternativas artísticas, desde los conocidos gráficos por computadora de ecuaciones que representan fractales,
ve ahí, o representa modelos caóticos, hasta propuestas de arte electrónico. En particular, las ecuaciones que representan fractales, como esta, o representan modelos caóticos, plantean inmediatamente una pregunta que no parece tener una respuesta precisa y exacta. ¿Por qué consideramos hermosos, artísticos, estos gráficos? Es decir, ¿cuán asociado está el concepto de belleza, asimetrías, autosemejanzas, etcétera? Simetrías no necesariamente perfectas, autosemejanzas a veces estadísticas, a veces aproximadas. ¿Y cuán asociado están arte y belleza? Esto requiere una discusión que, si bien está fuera de lo planteado en esta exposición, es siempre interesante. Sin embargo, una imagen fractal considerada artística, y nuevamente he visto la discusión sobre qué es artístico, si bien es producto de la ciencia actual, basta recordar que el término fractal lo acuñó Benoit Mandelbrot en 1975, y de la tecnología actual, la capacidad de graficar por computadora en un tiempo corto complicadas imágenes en colores, mantiene una característica análoga a la del arte tradicional. En principio, no es interactiva, es decir, se la puede apreciar, admirar, criticar, pero no retocar. Digo en principio porque nada impide, con un programa de computadora, modificar la ecuación o ecuaciones que la originan y, si la nueva ecuación lo permite, obtener otra imagen fractal, presuntamente también bella y artística. Porque la ciencia y tecnología modernas facilitan en muchos casos la puesta a disposición del observador de mecanismos que le permiten interactuar con obras de arte y modificarlas. Por otra parte, también es característico de algunas obras de arte que requieren medios tecnológicos muy actuales, la necesidad de, por ejemplo, motorcitos eléctricos, iluminación especial, etcétera, efectos necesarios para que la obra de arte pueda ser presentada y valorada en su totalidad. Como efecto secundario, esta situación plantea un problema interesante. Suponiendo que uno tenga los recursos económicos necesarios, puede tener en su casa sin dificultad una pintura o escultura tradicional. Si uno adquiere una obra que requiere un motor eléctrico, pues la obra incluye piezas que se mueven, con iluminación especial, es posible que un presunto posible comprador no se anime a comprarla porque piensa que si el motor se rompe necesita repararlo y no está habituado a reparar, entre comillas, una obra de arte. Naturalmente, de la misma manera que un motor puede dejar de funcionar, un cuadro puede ser inadvertidamente deteriorado por un plumero y también necesitará reparación, lo cual significa que no está claro que culturalmente la sociedad esté ya dispuesta a aceptar, tratar las obras de arte de este tipo con los mismos criterios que las obras de arte tradicionales. Pero esto es un problema estrictamente cultural, y los problemas culturales se solucionan desde el comienzo de la civilización con la aceptación de nuevas formas culturales. Por último, querría mencionar un concepto que, si bien siempre ha existido en el arte, puede ser aplicado con bastante más facilidad y generalidad que antes, desde que se desarrollaron significativamente las modernas tecnologías de la información y de las comunicaciones: el azar. Desde un programa de computador que se llama Inverso, creado por Matthew Köhler y Punyashkole Mishra para crear haikus, combinando aleatoriamente versos preexistentes, hasta complicados efectos especiales en animación realizados usando aleatoriedad. Como dijo Manfred Schroeder, que es una cita que me gusta mucho, toda obra de arte muestra tanto un cierto grado de regularidad y predictibilidad por un lado, como de innovación y sorpresa por el otro. Es razonable que la sorpresa la pueda dar el azar. De hecho, se presentan unas cuantas preguntas. En una buena fotografía de un tornado, evento físico en el que el azar parece tener una importancia crucial, que uno considera artística, y de nuevo se presenta la ambigüedad entre belleza y arte, ¿dónde está el origen del arte? ¿En el fenómeno físico? ¿En el fotógrafo? Los que se inclinan, como yo, a pensar que en ese caso el arte está en el tornado, por supuesto que en otros casos el mérito artístico es del fotógrafo, puede inferir que buena parte del origen del arte o de la belleza está en el fenómeno aleatorio. Dejo todas estas reflexiones en suspenso porque analizarlas con cuidado requiere mucho más tiempo del que me corresponde en esta reunión. Y finalizo con un comentario técnico. Cuando generamos, entre comillas, azar a través de la computadora,
En realidad estamos usando un instrumento determinístico, la computadora. ¿De qué manera podemos representar el azar a través del determinismo? Es un tema muy interesante y nos lleva a cuestionarnos el significado de azar y de determinismo.